Muy buenas noches para todos y todas las personas que en esta noche nos acompañan en esta liturgia eucarística de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción e inicio del año jubilar de la Misericordia. Pues bien, en esta noche me ha correspondido a mí la predicación, así el Padre Saúl tiene la oportunidad de tomar un break y agarrar fuerzas porque tu tarea continúa. Bien, en todo caso, voy a tratar de ser breve, aunque es un poquito imposible en este día, esta noche, sobre todo porque hay mucho que decir, especialmente porque se juntan dos acontecimientos grandiosos en una misma solemnidad. Entonces, como bien sabemos, hoy en todo el mundo católico se celebra esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, de celebrar, reconocer y enaltecer la grandeza de aquella que es llamada la llena de gracia, la toda santa, la bendecida por Dios y llena de su favor, porque Dios se la escogió por singular privilegio, como dice la explicación del mismo dogma, que es una verdad de fe. Y singular privilegio quiere decir que fue a ella sola, particularmente a ella. Ella es la que disfruta de este privilegio especial de Dios. Esto lo entendemos mejor con un ejemplo muy sencillo y repetido y tradicional, con el cual decimos que Dios fue el único que se dio el lujo de escoger a su propia madre, de prepararla en prevención a ser la madre de su hijo. Por eso la escogió toda pura, perfecta, santa, inmaculada. Ella no conoció la corrupción ni del pecado ni de la muerte, y fue preservada aún de la mancha del pecado original, que es como esa consecuencia que nosotros tenemos como hijos de Adán de ser inclinados al pecado. Ella no tuvo eso. Y hoy lo dijo tan bonito su santidad el Papa Francisco, con un lenguaje como es característico y propio de él, sencillo, claro y directo. Y hablando de la Santísima Virgen María, dice: ella es nuestra hermana en el sufrimiento, pero no en el mal, ni con el pecado. Y más adelante lo explica, dice: contemplar a la Virgen por individual privilegio que ha sido preservada del pecado original desde su concepción, desde el mismo momento en que ella fue engendrada por San Joaquín y Santa Ana. Y dice el Papa: aunque vivía en el mundo marcado por el pecado, como todos nosotros los mortales, tenemos esa situación de estar viviendo en una realidad tal vez del pecado, dice el Papa, no fue tocada. Y esto nos ayuda a entender mejor esta verdad de fe que se llama dogma. No fue tocada. María es nuestra hermana en el sufrimiento, y lo repite, pero no en el mal y en el pecado. Más bien, el mal en ella ha sido derrotado antes aún de tocarla, porque Dios la ha llenado de su gracia. Esto es lo que debemos entender, y yo pienso que no debe ser un problema para nosotros los católicos. Por supuesto, habrán unos que no están de acuerdo, y por eso es que protestan, y por eso se llaman protestantes y siguen en el error. Para nosotros esto no es un problema, porque un día como hoy, precisamente, un día como hoy, del año 1854, su santidad el Papa de ese entonces, quien estaba Pío IX, promulgó el así llamado dogma como doctrina segura para un católico, que la debemos creer. Después de haber hecho muchas indagaciones, muchas consultas, muchos teólogos, muchos estudios profundos de teología,
Y también habiendo consultado lo que se llama el sentido de la fe del pueblo de Dios, él proclamó con la autoridad de Papa. Acuérdense que el Papa, como sucesor de San Pedro, tiene la autoridad de declarar aquello que debemos creer y no creer. Y por eso las verdades de fe, cuando un Papa habla, decimos que él es infalible, que él no se equivoca, porque él está asistido por el Espíritu Santo y además de ser un gran teólogo, propone estas verdades para que las creamos los católicos. Entonces, espero que esto no ofrezca un problema para nosotros. Y este dogma viene precisamente como verdad de fe propuesta para ser creído por todos los católicos, que en previsión a ser la madre de su hijo, Dios escogió lo mejor para él. Y Dios no se puede equivocar, porque si Él es santo, Él es el santo de Dios, tendría que escoger a una madre preservada de la corrupción del pecado y de la muerte. Y fíjense en esto, que algunos teólogos se están poniendo de acuerdo en el decir que ni siquiera ella fue tentada por el demonio, por el maligno. Tal es la gracia y la fuerza de Dios que la asiste, que al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, Él fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado allí por el demonio. Claro, Jesucristo el Señor lo venció y lo derrotó, pero a María Santísima ni siquiera el demonio se atreve a tentarla, ni siquiera se atrevió, por estar llena de esa gracia, de ese favor, de la bendición de Dios. Así pues, con este dogma como verdad de fe, nosotros podemos creer tranquilamente, porque está propuesto con la autoridad del Papa, que como sucesor de San Pedro, él puede declarar, como también atar y desatar. Y proclama esto como una verdad de fe y propone a María Santísima también como modelo de la fe y de santidad para todo el creyente. Y por esto esta verdad de fe de María como sin pecado original, sin mancha, como la toda santa, la completamente pura, se complementa con otras verdades de fe, con otros dogmas. Por ejemplo, el de la maternidad divina de María. Anoche el Padre Saúl lo explicó. María Santísima, una de estas noches, María Santísima no fue solamente la madre de Jesús humano, sino también de Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso cooperó precisamente en el plan divino de la redención. Y también se complementa con otra verdad de fe bien importante que nosotros creemos y valoramos: la ascensión de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Porque claro, si Dios nuestro Señor la escogió para ser la madre de su divino Hijo, pura, perfecta, sin mancha, santa, por supuesto que ella no conoció la corrupción del pecado ni de la muerte, por eso ascendió. Fue llevada por los méritos de Cristo al cielo directamente. Ella no tuvo que pasar como tendremos que pasar muchos de nosotros por el purgatorio, por el infierno. Por ser la madre de Dios y por ser la toda pura y la toda santa, es incorrupta. Y no conoció precisamente esa situación por la que los demás mortales tenemos que pasar. Así pues, estamos viviendo, y esta fiesta viene muy bien en el marco del tiempo del Adviento, que se conoce también como el tiempo de las sorpresas de Dios. Y para este año sí que tenemos varias sorpresas. Dios no se cansa de sorprendernos. Y la sorpresa más grande es aquella con la que Dios vino a visitarnos con el Verbo de Dios encarnado, con su propio Hijo que asumió nuestra condición humana, menos en el pecado. Y por eso también estamos alegres, porque se nos va a dar como privilegio y como regalo especial ya desde esta solemnidad el comienzo del año jubilar de la misericordia.
en ese rostro visible que, como el Papa ha llamado, precisamente la misericordia es la palabra y es el acto último y supremo con el cual Dios vino a nuestro encuentro, que no vino a condenar al mundo, sino precisamente a salvarlo. Y esto es buena noticia para todos. Pero empecemos por ubicarnos un poquito qué son los jubileos en la Biblia. Los jubileos en la Biblia, el pueblo de Dios, según el libro de Levítico, al capítulo 25, leemos dos momentos importantes: años sabáticos y años jubilares. El año sabático es cada 7 años. Allí leemos: Yahvé dijo a Moisés en el monte Sinaí: di a los hijos de Israel, cuando hayan entrado en la tierra que les voy a dar, tendrán esta su descanso el año séptimo en honor a Yahvé. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás los frutos, pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra en honor a Yahvé. Será el año sabático, o sea, de descanso, en el cual no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Pero esto no era solamente para la cosecha o para los campos o para el descanso. También había un año de gracia, donde se perdonaban las deudas. También tus animales comerán lo que produce naturalmente la tierra, igual que las bestias del campo. Contarás 7 semanas de años, es decir, 49 años, porque 7 por 7 de acuerdo al número simbólico. Entonces cada 50 años se celebraban los años jubilares. Entonces el día 10 del séptimo mes harás resonar el cuerno por toda la tierra. Lo harás en la fiesta del perdón. Declararás santo el año 50 y proclamarás la liberación para todos los habitantes de la tierra. Será para ustedes un año de jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad la recobrarán. Miren qué bonito esto. Los esclavos regresarán a su familia. Este año 50 será un año de jubileo. Y aplicado esto a nuestra vida espiritual, este es un año grandioso, este es un año de gracia donde, como hoy hemos visto simbólicamente, se abrieron las puertas de la Basílica de San Pedro, y contemporáneamente en otros lugares se abrieron las basílicas para acoger a los pecadores, porque es allá donde debemos estar. Algunas personas dicen: yo no voy a la iglesia porque está llena de pecadores. Pues sí, esa es una realidad. Si fuéramos santos, pues estaríamos en el cielo junto con los ángeles tocando arpa. Pero realmente, porque necesitamos la conversión y necesitamos la gracia de Dios y su misericordia, por eso es que se abren las puertas, para que muchas personas se acerquen a la misericordia de Dios. Y es que este es un año para alegrarnos, porque en la vida ordinaria, cuando a uno le dicen que se va a jubilar, no es solamente porque se va a retirar de un trabajo, sino porque ya va a disfrutar de todo lo que trabajó. Ya prácticamente se retira del trabajo y va a seguir recibiendo su paga. Por eso esta palabra significa alegría. Significa poder dedicarse a hacer las cosas que antes no podía hacer, tal vez por estar empeñado u ocupado en el trabajo. Este es un año de gracia. Este es un año para que lo aprovechemos todos. Este es un año de gracia para que se acerquen muchas personas que de una o de otra manera se han alejado de la presencia de Dios, de su amor, de su misericordia y hasta de la iglesia. Personas que se van resentidas muchas veces sin saber por qué. El abrir las puertas de las catedrales y de los templos, de las basílicas, es para eso, es para anunciar que se abren los cielos y que se declara un año especial de gracia. Tanto es así que su santidad, el Papa Francisco,
concedió a todos los sacerdotes confesores el especial privilegio durante este año nada más de la misericordia de absolver el grave pecado, y algunos llaman el crimen, de atentar contra las inocentes criaturas en el aborto. Este es el momento para que algunas personas sientan ese arrepentimiento, sientan el dolor de haber ofendido a Dios y a la vida, y quieran reconciliarse con el amor de Dios para que sean absueltas, comiencen una nueva vida, se arrepientan sinceramente y tomen el sincero propósito de trabajar por defender la vida. Este es un año de gracia del Señor, y también se nos ha anunciado como un bonus sorpresa para todos nosotros, que estaba escrito en la cartelera, y yo sé que muchos de ustedes no lo leyeron porque nadie me comentó sobre esto. Mire, aparece que desde el 8 de septiembre el Papa Francisco, por medio de la Carta Apostólica, como se llama un motu propio, él pidió que se hiciera esto, reformó el proceso para que los tribunales de la Iglesia lo usen en declarar de una manera más ágil y gratis la nulidad del matrimonio. Y esto va a comenzar desde hoy. Debemos dejar claro que el Papa no ha cambiado nada de la teología de la Iglesia Católica. No ha en ningún modo creado una forma de divorcio católico, porque eso no existe, ni va a existir. Lo único que ha cambiado es el proceso, y entre los cambios hay uno de particular importancia para nosotros los hispanos. Cuando muchos de ustedes celebraron su boda católica allá en sus países, y anteriormente tenían que iniciar su proceso de nulidad allá en el lugar donde se habían casado. Ahora no, esto ha cambiado. El proceso va a ser un poquito más accesible, porque cada quien tendrá el derecho de presentar su caso al tribunal en la diócesis donde vive. Entonces pongan mucha atención. De tal manera que aquí hay un ejemplo. Si un hombre vive acá en la diócesis de Richmond, pero su esposa o su esposo vive en México y se casaron allá, ahora por diferentes circunstancias están separados, según la ley actual, él tiene que mandar su demanda al tribunal interdiocesano de donde fueran casados. Pero con el proceso nuevo de hoy en adelante, el hombre o la mujer podrán presentar su demanda al tribunal donde viven o donde está su esposo o su esposa. La forma para aplicar sobre esto ya se está trabajando aquí en la diócesis de Richmond. Espero que la puedan tener pronto online o por internet, descargarla y mandarla a estudio al tribunal de la diócesis de Richmond. Con lo cual, pues muchas personas, muchos de ustedes podrían pues dar un paso adelante en tratar de componer su vida y vivir como Dios manda. Fíjense que todas estas cosas son muy buenas, y todo esto va a traer grandes beneficios para nuestra vida espiritual. Por supuesto, también en el año jubilar de la misericordia, acuérdense que el más reciente jubileo que tuvimos fue en el año 2000, con ocasión del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, para este año jubilar, vamos a tener lo que el Papa ha autorizado, que podamos ganar lo que se llaman las indulgencias plenarias. Las indulgencias plenarias consisten en que nosotros ya desde aquí, desde la tierra, podemos tratar de empezar a descontar nuestra pena temporal, nuestro castigo que tal vez vamos a merecer por nuestros pecados. Vamos a dar como un anticipo a esa deuda que iremos a pagar como consecuencia de portarnos mal. Porque yo no pienso que ninguno de nosotros
va a ser como la Santísima Virgen María, que de la condición terrena vayamos derechito al cielo. No, Señor, eso lo ganó solo ella por especial privilegio de Dios. Nosotros de alguna manera por lo menos tendremos que merecer un poquito de purgatorio, pero ya para descontar esa pena, el Papa ha propuesto que en algunos lugares, especialmente donde hay santuarios, basílicas, se hagan peregrinaciones para llegar allá con la intención de confesarnos o de ya ir confesados, de comulgar en la Santa Misa, aplicando esa comunión específicamente por el descuento de la pena temporal, y también orar el credo, orar por el Santo Padre, por las necesidades del Papa, y aplicar nuestras oraciones precisamente para que se descuente esa pena temporal. Yo deseo para muchos de ustedes que vayan a sus países o aquí mismo en los Estados Unidos, que puedan peregrinar a algunos de estos santuarios, que lo hagan, porque vale la pena. Es que es un tiempo de cielos abiertos. Con la autoridad del Papa, él lo ha declarado, y esto va a hacer mucho bien para que traiga muchas conversiones a nuestras vidas, a nuestras familias, y en definitiva ganemos muchos santos. Pudiéramos decir que cuando concluya este año jubilar de la misericordia, muchas personas nos pongamos en camino de santidad más seriamente. Por eso vamos a encomendarnos hoy y encomendar este año jubilar de la misericordia a la Toda Santa, a María Santísima, Madre de la Misericordia, como la ha llamado su santidad el Papa Francisco, porque ella y a través de ella vino a nosotros el rostro visible de la misericordia de Dios nuestro Señor en Jesucristo, su Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.